del cielo, Salto Uruguay. Quería hoy compartir con ustedes una palabra, pero antes quería aclararle que nuestro ministerio eh, se basa en tratar de volver a las raíces hebreas, en volver a esa iglesia primitiva del primer siglo. Como dice la palabra de Yahweh en Jeremías 6:16, así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Eh, Como se habrán dado cuenta, nosotros utilizamos los nombres que, que son en hebreo, como el nombre de Jehová. Nosotros pensamos y tenemos la seguridad que el nombre de Dios no es Jehová, sino es Yahweh, como lo dije recién, y el nombre de Jesús es Yahshua, y por eso quería aclarar eso antes de compartir la palabra, para que no se confundan cuando yo esté leyendo. Y bueno, la palabra que quería compartir hoy, eh, le puse como título: todo nos ayudará para bien. Está basada en el versículo de Romanos 8:28, que es un versículo bastante conocido, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a basarnos en la primera parte del versículo, que dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿A quién no le gustaría, ¿no?, que todas las cosas nos ayuden para bien? Que se, se, se nos muera el perro y nos ayude para bien, que nos echen de nuestras casas y nos ayude para bien. Eh, Creo que todas las personas querríamos que eso fuera así. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra, porque primeramente nos dice que a los que aman a Yahweh, los que aman a Dios, eh, todas las cosas les van a ayudar para bien. Todo el mundo, o muchas personas, dicen que creen en Yahweh, en Dios, dicen que lo aman. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de amar a Yahweh. Vamos a ver aquí mismo un versículo en Romanos 12:9, que nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahí vemos que primeramente nos dice que no tenemos que tener un amor fingido, sino que sea de corazón ese amor. Pero vamos a ver más en profundidad qué fue lo que nos dijo nuestro Señor Yeshua en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Algo muy simple. Dice, lo vuelvo a repetir: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que para saber si lo estamos amando, tenemos que guardar sus mandamientos. Esa es la forma que él dijo que íbamos a saber si realmente lo amábamos. Y vamos a ver cuáles son los mandamientos que Yeshua dijo que guardáramos. Eh, Vamos a ver los 10 mandamientos, que son los mandamientos más conocidos, eh, que todo el mundo repite y sabe, y se encuentran en Éxodo 20, del versículo 1 al 17. Lo vamos a leer a todos, y dice así Éxodo 20: y habló Yahweh todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh, el Dios que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda buena obra, mas el séptimo día es reposo, Shabbat, para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni ningún extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo, Shabbat, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí vemos que están los 10 mandamientos, que la mayoría no tiene problema en guardar, no tiene problema en decir que está mal matar, cometer adulterio, hurtar. Todos sabemos que son cosas que a Yahweh le desagradan. Pero cuando llegamos al cuarto mandamiento, que es el guardar el día de reposo, el Shabbat, vemos que hay una gran discrepancia, que ahí empezamos a decir, o nos empiezan a decir que fue abolido, que eso no es para este tiempo. Pero si prestamos atención en el capítulo, hay 3 versículos que es de lo que más abomina Yahweh, que es la idolatría. Pero sin embargo hay 4 versículos dentro de este pasaje de los 10 mandamientos que nos hablan del Shabbat, del día de reposo. ¿Por qué? Porque Yahweh sabía que íbamos a tener problemas con guardarlo, que la gente iba a inventar falsas doctrinas diciendo que no precisaba guardarlo, que ya estaba abolido, que eso era para antes. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra sobre esto. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor Yeshua acerca de esto. Vamos a ver en Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 20, que es muy interesante lo que dice aquí. Déjenme encontrarlo. Dice versículo Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús dice en el capítulo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley. Lo dice muy claro
y vamos a estar analizando este versículo. Primero vamos a mirar qué significa la palabra abrogar, que viene del griego cataluo, que significa demoler, soltar, detener o deshacer. Ahí vemos que él no vino ni a demoler, perdón, ni a detener, ni a deshacer la ley. La ley viene del griego nomos, que significa regulación, principio o Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que ahí están encerrados todas las leyes y mandamientos de Yahweh. Y también vemos que dice, no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Los profetas son los enviados de Dios para decir su palabra, que viene de la palabra griega profetes, que quiere decir orador inspirado por Yahweh, obviamente. Así que dice que no piense que he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir aquí esperó en el griego, que significa hacer perfecto, cumplir o hacer lleno o completo. Aquí vemos que nuestro Señor Yeshua, dice que hemos venido, que Él ha venido a hacer perfecta la ley, a hacer llena. Y si prestamos atención, en ese mismo versículo nos dice 2 veces, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar. Así que Él está haciendo un énfasis. Cuando usted encuentra la misma palabra en un versículo, tiene que llamarle la atención, porque está haciendo un énfasis. Y en este versículo está haciendo un énfasis que no vino a abrogar la ley, como muchas veces nos enseñaron, como muchas teologías lo dicen, que Yahshua vino a cumplir la ley, que vino a abolir la ley, que como Él la cumplió, nosotros no la tenemos que cumplir. Muchos dicen acerca de los mandamientos que eso era para tiempos de antes, que ya no tienen más validez. Otros pueden decir, hay versículos que dice que Yahshua abrogó la ley. Vamos a ver un versículo, porque hay muchos versículos que parece que están diciendo eso, pero vamos a ver un versículo ahora, en este momento, que está en Efesios capítulo 2, versículo 15, que dice así: hablando de Yahshua, por supuesto, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí podemos decir que Yeshua vino a abolir la ley, porque aquí dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero tenemos que tener cuidado, que dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Yahshua no vino a abolir la ley, la Torá, la ley que su padre puso, porque si no sería un hijo muy malo, si viene a sacar algo que el padre mandó. Esta ley que está hablando aquí de mandamientos expresadas en ordenanzas, está hablando de la ley que los rabinos judíos pusieron, de las leyes orales que agregaron a la Torá. Agregaron un montón de leyes para
para que no traspasen la Torá. Antes de traspasar la Torá tenías que traspasar las leyes que ellos pusieron. Pero Yeshua no le agradaban, porque la palabra dice que el que agrega palabras a este libro quita, es maldito. Y por eso Yeshua muchas veces en Shabbat los, los fariseos le dijeron que él estaba haciendo cosas que no era lícita. No, estaba haciendo cosas que no era lícita para ellos, para las leyes de ellos, no para la ley de Yahweh. Porque ahora vamos a ver eh, qué, qué es el Shabbat, qué es guardar el día de reposo, a qué se refiere con eso. Vamos a buscar en, en Éxodo 31:16. Si me acompañan a Éxodo 31:16, vemos que allí nos habla del Shabbat. Dice, guardad pues el día de reposo, Shabbat, los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones como pacto perpetuo, dice acá, que va a ser pacto perpetuo. Y yo sé que me van a decir, pero aquí está bien clarito, dice los hijos de Israel. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías, nosotros, nuestra fe, nuestra salvación viene por la fe en nuestro Salvador. Yo nunca dije que guardando los mandamientos íbamos a ser salvos. La fe viene solamente por Yeshua. Y cuando nosotros lo aceptamos con nuestro Salvador, creemos en su palabra, creemos en su nombre, creemos que Él murió y resucitó, empezamos a pertenecer desde ese momento al pueblo de Israel. No como mucha gente dice que somos el Israel espiritual, sino que pertenecemos a su cuerpo, a su pueblo, a ese pueblo de hebreos, porque no es de judíos solo la tribu de Judá. Vamos a ver qué dice, vamos a volver a Efesios 2, a ver qué nos dice Efesios 2 con respecto a esto. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejaos de la ciudadanía de Israel y alejaos de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, Cristo Jesús, Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque en nuestra fe que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí vemos que de los dos pueblos, dice que hizo uno de los gentiles y de los que no creían cuando creemos en Yeshua y somos salvos por su muerte. Vemos que pasamos a ser un solo pueblo y ese solo pueblo es Israel. Pasamos a ser Israel, pasamos a ser ciudadanos de Israel nosotros. Y vamos a ver ahora qué es lo que dice Levíticos 23, también hablando del día de reposo. 23:3 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, Shabbat. Santa convocación, ningún trabajo haréis el día de reposo. Es de Yahweh en donde quiera que habites. Ahí vemos que Él nos habla del Shabbat, que el séptimo día será día de reposo,
y tenemos que guardarlo, que es el día de Yahweh. No es un día que lo tenemos que tomar como un descanso, un reposo religioso, sino que tenemos que tomarlo para buscar de Yahweh, para buscar más en su palabra que otros días, para orar más a Él, para adorarlo, y no trabajando, ni, ni haciendo trabajar a otras personas. Eso es lo que nos dice la palabra, que es el Shabbat, que es lo que tenemos que guardar. Eh, También muchas personas dicen, no, pero nosotros no guardamos el sábado, guardamos el domingo. La palabra es muy clara. Dice que 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo para Yahweh. O sea que es siempre toda la palabra, toda la Biblia tiene que ser lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Yahweh quiere para nuestras vidas, no lo que nosotros opinemos. O sea que Él dijo, tiene que guardar el Shabbat, y nosotros decimos, no, yo voy a guardar el domingo porque el domingo no trabajo, porque el domingo nadie trabaja, yo voy a guardar el domingo, y Dios se tiene que callar la boca y decir, bueno, está bien, guarda el domingo. No, no es así. La palabra de Yahweh no es así. No, su voluntad no es esa. Su voluntad es que guardemos el, el Shabbat. Y vamos a ver ahora un poco más sobre las personas que dicen que la ley fue abolida, que la Torá ya no sirve, que era para antes, que ahora hay un nuevo pacto. Vamos a ver primero que nos habla. Vamos a empezar por los primeros. ¿Qué es lo que nos hablan las personas eruditas, los apóstoles, los profetas de la palabra? Vamos a ver qué dice Salomón, que Salomón fue el hombre más sabio que existió. Lo dice la palabra de, de Yahweh. Vamos a buscar en Eclesiastés 12:13. Que aquí Salomón está escribiendo el final de su libro, del libro de Eclesiastés, y nos dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vemos que el, la persona más sabia, según la palabra que existió, dice que el fin de todo el discurso que él hizo, de todo el libro que él escribió, es temer a Yahweh y guardar sus mandamientos. Y nos dice, porque esto es todo del hombre. Vamos a ver qué dijo su padre también, David. Vamos a ver en Salmos 19:7. Quiero recordarles que la palabra dice de David que David tenía un corazón conforme al corazón de Yahweh. Es mi deseo, y pienso que debe ser el deseo de todos, tener un corazón conforme al corazón de Yahweh. Y vamos a ver qué es lo que decía David acerca de la ley. En Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí vemos que David nos está diciendo que la ley es perfecta. Para las personas que dicen que la ley fue abolida, que la ley ya no sirve más, pero me pueden decir sí, pero eso era para ellos vivían antes de la venida de Yeshua. Sí, tienen razón, pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice uno de sus apóstoles, el apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 7:12.
En Romanos 7:12 Pablo nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a analizar que aquí dice Pablo que la ley es perfecta, perdón, que la ley es santa. La ley es la palabra nomos, que quiere decir regulación, instrucción o Torah. Y perfecta equivale, y santa equivale a algo que es apartado, algo que Dios no quiere que sea tocado. Así que vemos que Pablo nos está diciendo que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. Vamos a ver ahora qué dice Juan, otro de los apóstoles de Yeshua, que nos dice de la ley. Vamos a ver en 1 de Juan 3:4, que es lo que nos dice. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Aquí vemos que Juan nos está diciendo que el pecado es infracción a la ley. Así que esas personas que dicen que la ley ya fue abolida, que la ley ya pasó, si la ley estuviera abolida, no habría pecado. Porque si la ley es infracción, si el pecado es infracción a la ley, y si la ley ya no existe, ya no habría pecado. Y vemos aquí que la palabra infracción a la ley en el griego es la palabra anomia, que es algo muy interesante. Quiere decir maldad, impiedad, sin ley, sin Torah. Vemos que esta palabra anomian en el griego es la misma que se usa en Mateo 7:23, que es un versículo bastante controversial. Vamos a buscarlo. Vamos a leer un poquito más arriba, vamos a leer desde el 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sabemos que ese hacedores de maldad en el griego es la palabra anomia, que significa sin ley, sin Torah, que no guarda los mandamientos. Así que vemos que esas personas que Yahweh les dice que no los conoce, son los que no guardan sus mandamientos. Entonces vimos que Juan dice que la ley es infracción, que la ley, perdón, es la infracción a la ley es el pecado. Vamos a ver ahora qué nos dice Pedro. Pedro, vamos a buscar en primera de Pedro, versículo 1:16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ustedes me podrán decir, ¿y qué tiene que ver eso con la ley? Pero en mi Biblia hay unas letritas chiquitas al costado que dice que lo que Pedro escribió acá fue Levíticos 19, 2 y 3. Así que vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver la inspiración de Pedro para escribir eso. En Levíticos 19, 2 y 3 dice, hablad a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y en mis días
y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Ahí vemos que la inspiración de Pedro fue Levítico 19, 2 y 3. Vamos a ver ahora qué es lo que dice en Apocalipsis. Un ángel de Yahweh le dijo a Juan, en Apocalipsis 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Ahí vemos que un ángel de Yahweh le estaba hablando a Juan y le dijo que la paciencia de los santos son los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Así que vemos lo importante de guardar los mandamientos y las leyes de Yahweh. Y quería aclarar que la ley que muchas personas se confunden, que Yeshua vino a abolir, fue la ley sacrificial, porque Él fue el Cordero sin mancha y sin pecado que se sacrificó por todas las personas y por todos los pecados de las personas que se arrepienten, que creen en su nombre. Esa fue la parte que Yeshua vino a abolir. Por eso ya no hay sumo sacerdote, porque en Hebreos nos dice que Él es el sumo sacerdote. Ya no hay más templo ni más sumo sacerdote, porque Él es ahora el sacerdote para siempre. Entonces, en conclusión, vemos que si queremos que, como leímos en Romanos, si queremos que todas las cosas nos ayuden para bien, tenemos que, como dice en Juan, el que me ama, guarda mis mandamientos. Para saber si lo estamos amando a Yeshua, tenemos que ver si estamos guardando sus mandamientos. Y algunos de los mandamientos de Yahweh para nuestras vidas los leímos hoy, los analizamos. Vimos el Shabbat, que es uno de los más controversiales, y vimos que había que guardarlo y cómo. Entonces, en conclusión, si ustedes quieren que todas las cosas le ayuden para bien, tenemos que guardar los mandamientos, empezar por el primero y por el último, y tenemos que darnos cuenta de que Yeshua no vino a abolir ningún mandamiento, ninguna ley, excepto la ley sacrificial. Eso era la palabra que quería compartir con ustedes y espero que sea de bendición para sus vidas.